Buenos días, bienvenidos a esta sesión de La Vanguardia en la que vamos a tratar un tema ilusionante, puesto que la palabra turismo viene precedida de recuperación y evidentemente en estos tiempos la recuperación es sin duda un elemento que a todos nos motiva y que sin duda es muy necesario. Todos sabemos de dónde venimos, sabemos el periodo que hemos vivido con la pandemia. Y evidentemente, aunque muchos han sido los sectores afectados, si tenemos en cuenta que dos de las características de la pandemia era la limitación de movimiento y la restricción de los contactos sociales, pues es evidente que un sector como el turístico pues, ha sufrido de una manera especial y esa recuperación es necesaria, oportuna y, como decía antes, ilusionante. Vamos a empezar y para ello cedo la palabra a Jaume Masdeu, redactor de La Vanguardia, que nos da la bienvenida en nombre del Grupo Godó. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por asistir aquí. En primer lugar, como decía Enric, darles la bienvenida a este evento y que, como decía él, también es un placer poder, en estos tiempos difíciles, dar algo en positivo, ¿no? Esto de que antes del turismo, digamos, la recuperación, y que no sea una pregunta, sino una afirmación en la que todos estamos de acuerdo, es un elemento importante que creo que nos conviene también dar un poco de optimismo en esta situación difícil. La recuperación del turismo. El turismo se ha convertido en una baza importante. Lo sabemos desde siempre que es determinante en la economía española. Lo sabíamos antes de la pandemia, lo sufrimos durante la pandemia. En realidad, con el corte, la restricción de los movimientos en Europa, la economía española fue una de las más castigadas justamente por este tema, porque fue una de las que depende más del turismo. Ahora hemos cambiado otra etapa, viene el tiempo de recuperación, viene el tiempo de estas posibilidades de conseguir con el turismo una recuperación de esta economía en estos tiempos, como decía, difíciles. Antes de entrar aquí, uno de los ponentes que después os hablará ha definido el turismo como una actividad convulsiva, con los problemas que esto tiene, porque no se puede programar en qué fecha quieres que te vengan los turistas, sino que tienes que adaptarte a esta situación. Es una de las dificultades que supongo que se tratarán a lo largo del día. Lo cierto es que, como decía, dependemos mucho del turismo. En los círculos económicos, en las últimas semanas hay dos ideas que se repiten en muchas ocasiones. Una es el impulso que se espera que dará el turismo, y otra es que después del verano vendrán tiempos recios. Esta parte de tiempos recios, dejémosla tal vez, no es el elemento central de esta discusión, aunque el turismo puede ayudar a que no sean realmente tan duros, pero la primera sí es importante, este impacto del turismo. Esta misma semana, FUNCAS, la Federación de Cajas de Ahorros, actualizaba sus previsiones económicas y, curiosamente, mantenía la previsión de crecimiento de España para este año en el 4,2%, y la mantenía a pesar de que había una caída importante, unos 7 puntos, respecto a sus anteriores previsiones, respecto al consumo. Es evidente que la pérdida de poder adquisitivo tiene un impacto, una reducción del consumo y un impacto en la economía. Sin embargo, mantenía el 4,2%. ¿Por qué? Pues en gran parte gracias al aumento de los ingresos por turismo. Es uno de los elementos que nos indica, que ya sabíamos, pero que nos certifica además este paso importante que tiene el turismo en la recuperación económica. Por tanto, del turismo depende mucho también de la recuperación de nuestra economía. Es lo que hoy se debatirá aquí en este evento, y hay unos cuantos interrogantes sobre la mesa. Por ejemplo, hay una constatación, según los datos, de que los visitantes este año están gastando más y están permaneciendo más tiempo en los lugares de turismo. Supongo, ya nos lo dirán los expertos, que es un dato positivo. También se está produciendo un incremento importante de los precios de la hostelería este año con relación al año anterior. Esto veremos, ya nos analizarán qué significa y qué impacto puede tener. Le podemos añadir también la dificultad que está manteniendo la industria turística, entre otras, pero ella muy especialmente para encontrar personal en estos momentos. Una encuesta reciente del Banco de España señalaba que aproximadamente la mitad de las empresas del sector del turismo tenía dificultades para encontrar personal. Es uno de los elementos que también flotan en el aire. Y no olvidemos las dificultades actuales en los aeropuertos. Ciertamente mucho menos en los aeropuertos españoles, que están afectados especialmente por las huelgas de algunas compañías de aerolíneas, pero mucho menos que por el tema de los cuellos de botella que se han formado en otros aeropuertos. El caso de Heathrow
es extremo, llegado a tomar medidas como restringir la capacidad de tráfico aéreo, y en el caso de otro aeropuerto emblemático en Europa, como es el de Schiphol, solo hay que mirar en redes sociales los avisos de gran cantidad de pasajeros recomendando evitar a toda costa pasar por ese aeropuerto, aunque se tengan que hacer las escalas que sean necesarias. Esto en España no ha pasado, al menos ha pasado en mucha menor medida, gracias a los ERTE. La extensión de los ERTE ha permitido mantener unos puestos de trabajo que ahora, cuando son necesarios de manera urgente, pues tenemos esta disposición. Son algunos de los elementos que se tratarán, junto con el permanente de la necesidad de modernizar el turismo, adaptarlo a nuevos tiempos, hacerlo más sostenible de acuerdo con los tiempos en definitiva que vivimos. Por supuesto que España tiene una buena reputación en ese terreno, el turismo. Madrid también tiene una gran reputación y es cuestión de aprovecharla, sabiendo además que por muy convulsiva que sea esta actividad, como es el turismo, hay que intentar adaptarla y buscar las fórmulas para que mejore el turismo, para que tenga más actividad y también para que nos acabe beneficiando en la recuperación económica. Es lo que intenta La Vanguardia organizando un evento como este, en los cuales estoy seguro que los ponentes nos ilustrarán de cuáles son las vías para avanzar. Muchas gracias. Y continuamos con la bienvenida y me gustaría que nos acompañara en el escenario el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo. Por favor, señor Izquierdo. En primer lugar, me deben permitir que excuse la ausencia de nuestro viceconsejero de Cultura y Turismo, Daniel Martínez, que por causas de fuerza mayor finalmente no ha podido participar en este foro. Y bueno, pues transmitirle sus excusas y esperemos que nos acompañe en la próxima ocasión, ¿no? Esta ausencia me lleva a asumir de manera muy breve esta bienvenida en nombre de la Comunidad de Madrid, a todos los ponentes, a todos los invitados. Y básicamente el detalle de cómo ha ido evolucionando la recuperación turística en Madrid como destino turístico, qué retos tenemos que trabajar a continuación, pues bueno, ya ese detalle en el coloquio que a continuación compartiré, pues estaré encantado de compartir con todos ustedes todos estos detalles. Por otra parte, celebrar este tipo de encuentro en el que nos damos cita a diferentes agentes involucrados en el sector turístico, en todo este proceso de recuperación turística, pues bueno, pensamos que es una excelente oportunidad pues, para intercambiar impresiones, para estrechar lazos y, por supuesto, también para intercambiar esas visiones tanto de la administración pública como con el sector privado. Son tiempos de incertidumbre, a pesar que ahora parece que todo va bien, todavía hay muchos retos que afrontar y muchos problemas en los que seguir trabajando, y es fundamental que trabajemos juntos el sector público y el sector privado. Ahora se ha recuperado una parte muy importante del negocio perdido a consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia, pero todos sabemos que hay muchos retos que afrontar también en el corto plazo. Y, por supuesto, nos falta un tercer eje, que es el importante papel que juegan los medios de comunicación a la hora de transmitir, al menos en parte, aquellas cosas que los destinos o las empresas hacemos bien y otras veces, pues bueno, también ese toque de atención en aquellos ámbitos que hay que mejorar. Y, por supuesto, Madrid, nuestra región, encantada de acoger cualquier tipo de evento, de foro, en el que se den cita, profesionales del sector turístico para debatir sobre los retos y el futuro del sector. Reiterarles ya por último de nuevo el agradecimiento en nombre del Gobierno regional a todos los participantes de este foro, en el que esperemos poner negro sobre blanco pues, bueno, cuáles son los retos y cuál es el futuro a corto y medio plazo del sector turístico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín. Bueno, pues continuamos ahora con las palabras que nos va a dirigir un experto, Fernando Gallardo, al que seguro muchos de ustedes conocen. La verdad es que presentar a Fernando Gallardo es todo un reto porque prácticamente nos podría llevar lo que queda de mañana y obviamente hemos de reducirlo. En ese sentido, hablando con él antes, Fernando es periodista, escritor, conferenciante, analista, profesor universitario, todo siempre en torno al mundo del turismo. Y bueno, hablando con él y repasando un poco su currículum y cómo quería que les presentara hoy a todos ustedes, voy a dejarlo en dos expresiones que me han llamado la atención y que él mismo me ha dicho que era lo que mejor le definía. Uno, Fernando es un aventurero, es un explorador, en ese sentido algo que sin duda se relaciona tradicionalmente con el concepto más clásico del turismo.
pero además es un conector y un dinamizador de proyectos colaborativos, que es algo de lo que también hablaremos después a lo largo del debate. Fernando, cuando quieras. Buenos días a todos, muchas gracias por escucharme. Venía diciendo el Premio Nobel de Economía Robert Shiller que el miedo a la recesión crea la recesión. Y tenemos que reflexionar sobre este miedo, qué es lo que nos atenaza. Porque el propio Shiller, en las últimas semanas, ha venido, si no a rectificar, sí a apostillar parte de este miedo. En realidad, más que el miedo, lo que crea la recesión es el enfado colectivo. El planeta entero está enfadado, y está enfadado por muchas razones. Está enfadado porque ahora mismo lo que empezamos a visualizar tras un efecto champán, en el que todavía estamos viviendo este verano, está muy enfadado por la inflación, por la escalada inflacionista que repercute en los bolsillos de todos, sin excepción. Es decir, no es que haya un miedo sin sentido a la recesión, sino que hay una realidad y es una inflación creciente. Lógicamente, todas las políticas, buenas o malas, que se han adoptado por parte de todos los países durante la pandemia, han forzado a que todo esto se tenga que pagar algún día y ya empezamos a descontarlo mediante inflación alta. Se quiere corregir con subidas de tipo de interés. La Fed estadounidense ya ha empezado en serio. En Europa estamos todavía vacilantes, sencillamente porque eso es lo que más directamente nos conduce a la recesión. Además, cuando hay una parada en el crecimiento con alta inflación, se produce esta inflación, un mal todavía peor, ¿no? Estamos empezando a ver una escasez laboral que nos preocupa, y especialmente al sector turístico, donde actualmente se dan, dentro de este efecto champán, cotas de ocupación que no son las reales. Exceltur el otro día proclamaba que estamos solamente un 5% debajo de 2019. Yo creo que no. Todo apunta a que estamos entre el 15 y el 20%, que es una gran cifra cuando España bajó al 85%. Es una gran cifra, nos hemos recuperado ya mucho. Y, lógicamente, estamos viendo el efecto champán. Yo no creo que la disipación de las burbujas de champán conduzca a este país a la catástrofe en turismo. Vamos a mantener el tono, pero lógicamente inferior a como lo hemos vivido estos últimos meses, sencillamente porque hay muchos problemas que tenemos que afrontar a corto, medio y largo plazo. Estoy hablando del corto plazo. Esto es lo que nos espera ahora. Salarios en alza. Estamos viendo los precios del turismo en alza y de otros sectores económicos. Eso va a conducir necesariamente a salarios en alza. No sé si se llegará a concretar un pacto de rentas, pero indescriptiblemente los salarios tenderán a subir porque la inflación, que hoy ya alcanza el 10%, aunque baje, que ya veremos en 2023, va a ser una inflación acumulada excesivamente alta para los patrones a los que nos habíamos habituado. Yo siempre digo, ojo, que está todo el mundo alarmado con el 10%. En este país hemos vivido inflaciones del 30%. Estamos todos alarmados con la subida de tipos de interés que ya han empezado a descontar los bancos, un cuartillo, y se espera medio punto para septiembre. Estamos elevándolo a un punto, a un 1%, a un 2%. Yo, mi primer crédito, cuando creé la primera empresa, en el año 1978, el banco me lo financió con un interés del 29%. Hay que irse mentalizando a lo que puede venir. No significa que esto sea brutal, pero son cosas que tenemos que ir digiriendo. Porque crea una espiral inflacionista. Porque el gran problema del mundo hoy, a diferencia de la crisis anterior, hace 12 años, que era fundamentalmente de deuda privada, hoy es de deuda pública.
Y cuando se habla de endeudamiento público en la historia, cuando ese endeudamiento no corresponde a un solo país, sino que es común, las cosas han ido siempre a peor. Una carga fiscal más acentuada, nos pongamos como nos pongamos, los impuestos nos van a empezar a acogotar porque hay que pagar los 2 años de pandemia. Pero ojo, seguimos con pandemia, estamos más relajados, pero eso hay que pagarlo, hay que descontarlo de las nóminas todos los meses. Unos precios hoteleros que se han ido por las nubes, que se puede decir también que los hoteleros empiezan a recuperar todo lo que han perdido, lógicamente han tenido la caja vacía y hay que volverla a llenar, como es natural, pero también hay que decir que los costes inherentes al proceso productivo se han disparado. En general, todas aquellas tarifas energéticas indexadas, es decir, que no corresponden a contratos fijos que los hoteleros han tenido que acordar hace unos años y que hoy, este año, ya se vencen, pero todo lo que ha sido indexado, es decir, con respecto al sistema tarifario de la energía, se ha triplicado. No estamos hablando de que ha subido un 30%, ha subido un 300%. Estamos hablando de costes excesivos. La energía hoy es un problema muy serio, tan serio que ya todo el mundo se empieza a mentalizar con que incluso España va a tener que hacer restricciones energéticas este invierno. Que Alemania, que un país como Alemania, que se supone que es la locomotora de Europa, ya haya anunciado restricciones, que se vaya a quedar sin gas. No es que la gente pase frío, es que probablemente gran parte de su aparato productivo no producirá, se detendrá. Eso es un problema muy serio para Europa. La energía hoy es un problema muy, muy serio. Y, por supuesto, tendrá que conducir todo esto a quiebra de empresas hoteleras. Nos lo pongamos como queramos ponerlo. Esta crisis, a corto plazo, puede conducir a quiebras importantes. Y encima se suma un nuevo factor que para mí no es, quitando el elemento humano, no es el más grave desde el punto de vista económico, que aporta una factura energética disparada, restricciones en los suministros, abastecimiento interrumpido, un menor gasto turístico. Se dice, bueno, ¿y cómo va a impactar la guerra en Europa? Aparentemente a España le venía bien, dentro de lo que es el drama humano de una guerra, le venía bien porque todos los flujos turísticos de países cercanos en la guerra, que hay países cercanos al escenario bélico, y estamos hablando muy cercanos, como Turquía, hemos visto las imágenes esta mañana en los periódicos, ayer, Grecia, es decir, países competidores de España, iban a tener una situación más problemática de cercanía a la guerra, o de implicación en algunos casos, como el turco. Bueno, esto nos tendría que traer flujos que se están frenando a fecha de hoy. Fijaos que es interesante porque tenemos un muy buen nivel de turismo este verano, lo tenemos en general, ya he dicho, 15 o 20% por debajo del 2019, pero casi todas las reservas están hechas con anterioridad. Ahora mismo se está produciendo un frenazo en las reservas. De hecho, en las métricas, no voy a hablar de términos técnicos, sectoriales, pero para que me entendáis, la proyección de reservas para los próximos meses hoy es neutra. Es decir, se producen tantas reservas, se producen tantas cancelaciones como reservas. Hemos detenido el crecimiento. Y, por supuesto, tenemos que pensar que esto es un problema, pero siempre la guerra para España, por su distancia, constituirá una ventaja a largo plazo o a medio plazo, porque esta guerra tiene pinta de durar bastante si no se complica. Tenemos que poner en una olla todos estos factores que voy describiendo para saber cómo podemos afrontar la verdadera recuperación del turismo.
porque lo que ha sucedido en los últimos meses ha sido efecto champán. Ha sido el detonador de que hay enormes ganas en la población general del mundo, que ha estado confinada, que ha estado restringida con la pandemia, en producir movimientos, producir viajes, producir experiencias turísticas, producir vacaciones. Bueno, a partir de ahora todo esto va a irse matizando con los efectos de la crisis económica, pero no solo eso, con efectos de una estructura del turismo que, pongamos también como nos pongamos, se nos está quedando anticuada. Está todo cambiando muy rápidamente. La pandemia no ha cambiado nada. Lo he afirmado durante la pandemia, desde el día -1, desde el día 3 días antes de la pandemia, de hecho, y sigo diciéndolo, la pandemia no ha cambiado nada. Lo que nos ha permitido, mediante la urgencia de la digitalización, lo que nos ha permitido la pandemia es acelerar el proceso de cambio. Cosas que estaban previstas para 2030 las empezamos a ver ahora. ¿Cómo se empiezan a ordenar ahora? ¿En qué tenemos que fijarnos? Las empresas que quieren ser los líderes de la recuperación del turismo, como es lógico, las empresas tienen que empezar a pensar en optimización de costes. Y lo digo precisamente en un país que se significa mundialmente por esto, por la optimización de sus costes. Tenemos dos modelos, siempre digo, hay dos modelos en el mundo, dos grandes referencias en la industria turística en el mundo, que es Estados Unidos, no porque sea potencia, sino porque han desarrollado fuertemente lo que se llaman ingresos. Es decir, distribución, comercialización, son líderes tecnológicos y, por lo tanto, controlan los flujos turísticos. El otro modelo en el mundo es España, que no controla nada de los ingresos, que no controla nada de la distribución turística, pero controlamos todo, mucho mejor que los norteamericanos, lo que es el capítulo costes. Sabemos ser más flexibles que los norteamericanos, sabemos ser más adaptables que los norteamericanos, sabemos hacer estrategias de costes que ningún norteamericano hasta hoy puede hacer. Bueno, son los dos grandes modelos. ¿Y qué es lo que digo? Pues, cuando se me dice, pues, no insista usted tanto en la optimización de costes, ¿no? Al revés. Si somos líderes realmente en algo, pues lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro liderazgo. Tenemos que fortalecer nuestro liderazgo en costes. Tenemos que contemplar un mundo cada vez más cambiante, más rápido, más dinámico, con el fenómeno relacionado con la pandemia, que son las reservas de última hora, que quiebran, por supuesto, a cualquier empresa. Esto va a continuar, porque la estrategia de la reserva de última hora ya no depende tanto de los precios, depende de la variabilidad personal. Lógicamente se agudiza en los momentos de incertidumbre como los que vivimos, pero incluso en momentos de sosiego, la diversidad turística, la diversidad de destinos turísticos puede hacer cambiar rápidamente los flujos. Tenemos que pensar que, por lo tanto, esto que quiebra tanto a las empresas de reservas de última hora va a continuar el tiempo y tenemos que hacer una estrategia de costes adaptada a estos cambios urgentes en las reservas. Consolidación de las estancias medias. Hemos configurado un turismo, legalmente incluso, para una habitación, 2 personas, 4 noches. 15 noches en el caso del vacacional, que antiguamente eran 30 noches, ahora ya se ha reducido, 15, 7, 15, y esto es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Pero surge con fuerza durante la pandemia el teletrabajo, que era algo que estaba ya ahí. Yo he sido un teletrabajador 44 años de mi vida. Es decir, el teletrabajo no es nuevo. Lo que es nuevo es que los gobiernos, a fecha de hoy, sigan aconsejando la práctica del teletrabajo. De hecho, están ahora pensando en las restricciones de este invierno y están diciendo que la gente empiece a volver a sus casas a teletrabajar, a sus casas o donde quieran,
para evitar los movimientos que consumen energía que no tenemos, que empezamos a no tener. El teletrabajo, por lo tanto, modifica la estructura hotelera, modifica el modelo de negocio de un hotel convencional, urbano o vacacional. Y, sin embargo, tenemos una reglamentación, tenemos normativas que siguen insistiendo en habitaciones de 2 personas, donde no se pueden meter 6, y periodos de 4 días, de 7 días, de 15 días, pero no de 6 meses. Bueno, hay que hacer un esfuerzo en este sentido. Los nuevos hábitos digitales que tenemos todos hoy, porque ya estamos utilizando la tecnología más avanzada, estamos todos conectados y seguimos teniendo rémoras de un turismo más analógico que obliga a hacer grandes colas que se están viendo este verano en hoteles vacacionales, colas ante el mostrador de recepción. El mostrador de recepción, que es algo maravilloso, y es un canto, ¿no?, a la utilidad, a la funcionalidad del siglo XIX, pero de luego no del XXI. Bien, y tenemos también que pensar no en que el turismo se va a quedar congelado, hibernando después de la pandemia. Hemos visto este efecto champán, y este efecto champán que se va a disipar discutiblemente y volverá todo el mundo al desánimo anterior durante la pandemia, pero este efecto champán lo que nos ha demostrado es que la gente quiere seguir viajando, quiere seguir disfrutando no ya de sus vacaciones, sino de experiencias cada vez más apasionantes que nos proponen cada vez más destinos turísticos. Pensemos que lo que va a haber después de esta recesión es un incremento notable del flujo turístico. Y yo venía diciendo en la década pasada, España tiene que prepararse no para acoger a 83.7 millones de turistas, cifra del 19, sino 150 millones. 150 millones. Y además tiene que empezar a pensar en Asia. Otra de las cosas que va a marcar este itinerario de recuperación es la automatización de procesos. Si somos líderes en optimización de costes, tenemos que ser líderes también en la automatización de procesos. Es fundamental. Tenemos un problema de escasez laboral y todo el mundo se echa las manos a la cabeza, diciendo, ¿qué pasa? ¿Que la gente se ha vuelto vaga? No, no. Es que se están practicando, no solamente en el sector turístico, pero fundamentalmente, actividades laborales de escaso valor, por no decir casi de nulo valor. Todo esto tiene que ser automatizado. No tiene ningún sentido que una persona se ponga hoy con un papel a ver cuáles son los datos de ocupación del hotel en el que trabaja. Hay que automatizar todos esos procesos, tanto en el back office, es decir, lo que ocurre detrás del mostrador, como en el front, es decir, en las relaciones personales. Y muchas veces se nos va un poquito la cabeza pensando, el factor humano es esencial en la actividad turística. Todo el mundo lo dice absolutamente convencido. Yo digo, sí, el factor humano es el cliente. Todo el mundo piensa que el factor humano es el empleo de baja calidad. Porque el empleo de alta calidad, tanto el director del hotel, como el director de procesos, como el responsable de compras, no lo ve el cliente. ¿Dónde está el factor humano? En el cliente. Ahí es donde tenemos que ir marcando camino. Tenemos que asegurar, además, que toda la experiencia turística se haga las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año. ¿Qué factor humano soporta esto? Ninguno. Tenemos, por lo tanto, que automatizar para que fluya la actividad turística en todos los sentidos. Los productos, los servicios, las experiencias fluyan las 24 horas. Estamos siempre pensando en, bueno, si es que yo a las 12 de la noche estoy durmiendo. Sí, pero hay alguien que está en Hong Kong que no duerme y también espera respuesta
del back office de ese hotel, etcétera. Tenemos que empezar a pensar muy seriamente en las ventajas de la inteligencia artificial, que hoy está muy desarrollada, siempre hablando de lo que los americanos llaman la narrow AI, es decir, la inteligencia estrecha, la inteligencia aplicada a algo muy corto, no la general, que requiere entendimiento. Eso se aplica hoy en muchísimos sectores. Las fábricas de automóviles, de las que España pues tiene una industria muy desarrollada, funcionan con inteligencia artificial. Y sí, funcionan también con brazos robóticos. ¿Llegarán los brazos robóticos a hoteles? No me cabe la menor duda. No es lo esencial hoy. Pero sí es esencial empezar a programar inteligencia artificial para determinados procesos. Por ejemplo, los precios, la fijación de precios, que hasta ahora es un proceso manual, aunque sea muy especializado. Por cierto, trabajo de alta cualificación hoy. La gestión tarifaria. Esto lo tiene que hacer la inteligencia artificial. Bueno, hablo de automatización de procesos y venía diciendo antes, el factor humano, el que hay que entender, no es el de las plantillas, o por lo menos no el de las plantillas de baja cualificación, de bajo valor, porque se nos van de espantada con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. No, hay que atender al cliente. Ese es el verdadero factor humano. Para atender bien al cliente hay que conocerlo. Sin conocerlo es imposible. Y hay que conocerlo en todo el desarrollo de su periplo. Hay que conocerlo no cuando llega al hotel, porque ya es tarde. Hay que conocerlo desde que está pensando, cuando todavía no ha hecho siquiera la reserva. Está pensando en podría ser interesante irme a Benidorm. Desde ese momento hay que captar, no al cliente, hay que captar cómo es el cliente. Un conocimiento cada vez más preciso. Bueno, hay actualmente muchas condiciones para poder hacer ese acercamiento al cliente. A través de inteligencia artificial, a través de su identificación en el mundo en el que se mueve, tanto en las redes sociales digitales como en las analógicas, mediante tecnologías como blockchain, que permite además generar una identidad. El blockchain tiene la enorme ventaja de que la identidad personal se la pone uno mismo. Fijaos que cuando todos nacéis, ¿quién os pone el nombre? Vuestros padres. ¿Quién os da el documento, el número de identificación fiscal, el documento nacional de identidad? El Estado. En el hotel es el hotelero el que os da, a vosotros viajeros, el número de habitación. Llega un momento en el que tenemos que reivindicar todos los ciudadanos nuestra soberanía individual. Porque quienes viajamos no son los padres, no es el Estado, ni es el hotel. Viajamos nosotros y queremos que nos conozcan bien para responder mejor a lo que queremos en nuestro viaje. Mayor especialización, mayor personalización. Los productos turísticos, el gran reto de esta década, hasta 2030, va a ser la hiperpersonalización de los productos turísticos. Sostenibilidad energética, fijaos, también está de plena actualidad. Está de plena actualidad porque hemos venido en las últimas décadas avanzando hacia la poesía de la sostenibilidad. Claro, cuando de las musas hay que bajar al teatro nos encontramos con otra realidad. Y es que no hay que emitir gases de efecto invernadero salvo en momentos como los actuales, que son momentos de guerra, que son momentos complicados, donde volvemos otra vez a la industria del carbón. Es estratégico en Europa ahora regresar al carbón. Es más, se interrumpen los flujos de gas en los gasoductos y hay que traérselo licuado. Es decir, hay que quemar más combustible en grandes barcos para poder consumir aquí el gas que va a servir tanto para la calefacción como para la industria. Entonces,
¿De qué estamos hablando? Estamos en los tiempos más desalentadores para la sostenibilidad. Esa es la realidad. ¿Cómo se lo tiene que plantear el sector turístico, a mi entender? Bajando al teatro. Y no vamos a... Sí, tenemos la poesía que nos inspira, pero no vamos a hacer poesía. Vamos a hacer prosa. Y el primer motivo para ser sostenible es el ahorrativo. Tenemos que pensar en no solo los precios que pagamos por la energía, sino cómo consumimos esa energía, cómo producimos y consumimos esa energía. Tenemos que perseguir ahora, con la bandera de la sostenibilidad, no tanto emisiones de carbono y otras cosas, sino fundamentalmente eficiencia energética. Porque la poesía viene por ende, es la conclusión. Si para nosotros, viajeros, o para nosotros, hoteleros, nos dicen es interesante consumir menos porque ahorras más, incluso no es necesario consumir menos, sino consumir mejor, la apuesta es más sólida. Todas las empresas van a hacer un esfuerzo de sostenibilidad si se les asegura ahorros sostenibles. Eso sí que es la sostenibilidad. Tenemos que cambiar, por lo tanto, la óptica. Tenemos que pensar en racionalización de las buenas prácticas sostenibles. ¿Tenemos detectadas esas buenas prácticas en la industria turística? ¿A que no? Pues tenemos que hacerlo. Y no solamente detectarlas, tenemos que alentarlas. Y alentarlas no es la inspiración poética de un planeta mejor. Porque encima los que lo hacen son los que hoy regresan al carbón. Los que están volviendo a tiempos pretéritos. Tenemos, por lo tanto, cambiar esa óptica. Tenemos que pensar que esas buenas prácticas tienen que ser incentivadas y tienen que ser premiadas. ¿Cómo vamos a, por ejemplo, desde el punto de vista de la industria hotelera, cómo vamos a tener el mismo tratamiento ante un cliente hiperconsumidor que ante otro hipoconsumidor? Un cliente que no hace caso a las buenas prácticas sostenibles y otro que se esmera en ellas. No puede ser la misma relación. Tenemos que empezar no a castigar al que hace malas prácticas, que es en lo que se ha metido el planeta, con los acuerdos de París, con los acuerdos previos de Tokio. No, lo que tenemos que hacer es alentar las buenas prácticas, alentar la sostenibilidad no desde la poesía, sino desde la prosa. Y, por supuesto, los precios dinámicos, que hoy están establecidos en todo el sector turístico, desde líneas aéreas hasta hoteles, precios dinámicos, en la evaluación de los parámetros que intervienen para fijar la diferencia de precios, según temporada, según nivel de ocupación, etcétera, etcétera, tenemos que incluir también la sostenibilidad. Tenemos que incluir los consumos energéticos. Tenemos que incluir en esas tarifas, en ese sistema tarifario, el impacto de la energía, el impacto también de las buenas prácticas sostenibles. En cuanto al tema que más preocupa hoy al sector turístico, hoy, de una manera muy cortoplacista, que es la escasez laboral, que hoy es un problema muy serio, que está desarmando muchos sectores, en Estados Unidos especialmente, más que en Europa todavía. Tenemos que repensar por qué se produce este fenómeno de la gran dimisión que dicen los americanos, que llega ya a España. ¿Por qué es muy común hoy en la industria hotelera el prescindir de X porcentaje, cada uno tiene el suyo, X porcentaje de habitaciones disponibles, porque no hay plantilla para cubrirlas? Es decir, claro, podemos tener el 100% de ocupación. Tenemos un hotel de 100 habitaciones con 80 huéspedes, cerramos 20 habitaciones y tenemos el 100% de ocupación. Pero eso es una trampa. ¿Por qué no abrimos las otras 20 habitaciones? Porque no tenemos plantilla. ¿Hace falta tener plantilla? Lo he dicho antes. Automatización
sustitutiva de plantillas de escaso valor y aquellas que tienen, aquellos profesionales que tienen un alto valor, pues cambiar las condiciones laborales, por pura lógica, acentuar más el valor, demostrar el valor. Hablamos siempre del valor y faltan métricas de valor, faltan métricas de lo que supone un director de gestión tarifaria en un hotel o una cadena hotelera, el valor que aporta, porque esa va a ser la base de su remuneración. Y claro, tenemos que pensar en la redefinición de todas las tareas. Esto es una reflexión muy seria. Cuando Biden decía, y nuestra ministra también, páguenles mejor, claro, la otra mitad del gobierno, de Biden y del español, dice, si les pagamos mejor, entramos en una espiral inflacionista. No, hablemos de un pacto de rentas. Esto no se trata de pagar mejor, sino de pagar exactamente lo que vale el desempeño de cada tarea. Y hay tareas en la industria turística, más concretamente en la industria hotelera, que han quedado ya anticuadas o sobrepasadas por la digitalización de esta industria. Tenemos, por tanto, que reflexionar sobre la estructura del modelo de negocio hotelero para saber cómo tenemos que afrontar el problema de la escasez laboral. Y ya voy terminando con otro capítulo importante. Y aquí voy a ser todavía más inflexible, porque yo sé que todo el mundo en esta sala, y quien me estará escuchando fuera, piensa que España es una gran potencia turística. Estoy seguro que vais a sentir que sí, porque todo el mundo lo piensa. Y llevo mucho tiempo advirtiendo de que esto no es verdad. Nos creemos una gran potencia turística, pero no lo somos. Somos una semipotencia turística. Es decir, somos un gran país de receptivo. Atraemos un número ingente de millones de turistas, más que nadie. O estamos en el cuadro de honor. Y lo hacemos bien. Y además, con un gran sentido de la hospitalidad. Y todo el mundo se queda tan contento que vuelve. Hay un índice de repetición enorme. Y España es un país, además, que ofrece innumerables atractivos turísticos, que no son precisamente cultura, patrimonio, las playas, el sol. No, eso por supuesto, pero hay otros más importantes en algunos momentos definidos. Hoy, la seguridad jurídica, la seguridad en las calles, factor esencial para que un norteamericano venga aquí, que viene además pagando, es el que más paga. España tiene muchos factores que enamoran al turista. Somos un gran país de receptivo. Pero no tenemos la otra parte. No tenemos una gran industria turística. No contamos en el exterior. Cuando se habla de España, se habla de un destino turístico, pero no se habla de industria turística. Fijaos que aquí las cadenas más fuertes tienen 300 y pocos hoteles. Cadenas hoteleras que las consideramos, ellos son los grandes, son intratables. 300 hoteles. Cuando vas a Estados Unidos y te encuentras Marriott, 8.000 hoteles, Hilton, 6.000 hoteles, Accor, grupo francés, 7.000 hoteles. Es decir, cifras deslumbrantes. Que además crean tecnología, aplican tecnología y aplican todo el talento que tienen, que no es superior al que tenemos nosotros aquí. Pero no le damos valor y no lo hacemos valer. España tiene un reto muy importante en la recuperación del turismo. Es un reto tan importante que o de verdad nos ponemos todos de acuerdo o no lo vamos a conseguir. El reto es, junto a seguir siendo un país atractivo para el turismo, un gran receptivo turístico, tenemos que ser un emisor de turismo. Tenemos que ser un emisor de capital turístico. Tenemos que ser un emisor de talento. Tenemos que ser un emisor de conocimiento. Tenemos que ser un emisor de tecnología. Tenemos que crear tecnología turística aquí y exportarla, como hacen los norteamericanos. Somos la semipotencia turística. El gran reto
para la reconstrucción del turismo, el gran reto está en ser también una potencia industrial, de la industria turística. No quiero que se me confunda con la fabricación de bienes, sino la fabricación de experiencias. Una industria turística fuerte, un sector hotelero global, mundial. Y hay dos maneras de hacerlo, dos maneras. Hay una manera que es con una OPA hostil. Un grande llega y lo va comprando todo y se convierte en el Marriott español. Porque España tiene una industria turística tremendamente atomizada. Eso es un gran inconveniente. También, lo voy a decir, es una enorme ventaja. Porque la atomización turística genera una economía más participativa. En Estados Unidos, 6 grandes conglomerados controlan toda la industria hotelera. Aquí son 2 millones. O sea, hasta el que tiene el dueño de un bar, que es una persona diminuta comparado con todas estas grandes corporaciones turísticas. Entonces, la economía, hacerla más participativa, más abierta a toda la población, tiene una enorme ventaja. El inconveniente es que no podemos ser globales, es que no somos grandes y al final no somos competitivos. Por lo tanto, la opción de la OPA hostil es una opción, además de irrealizable, yo creo que es una opción negativa. Pero tenemos otra. Dejemos que haya 2 millones de empresarios turísticos, hoteleros, hosteleros. Dejemos, hagamos, florezcamos esta economía participativa. Pero unámonos. Cedamos una parte de nuestra soberanía empresarial en un conglomerado mayor, un conglomerado más corporativo. Creemos, por lo tanto, una alianza. Concretamente, eso es lo que hemos hecho en este último año y medio. Durante los meses más álgidos de la pandemia, hemos creado una alianza donde hoy, y estamos todavía en crecimiento, hoy se concentran 16 cadenas hoteleras que controlan, que gestionan 168 hoteles, 17.021 habitaciones, y somos el 5.º grupo hotelero español. Seremos algún día el primero, pero no español. Intentaremos ser del top 10 mundial, porque uniendo a los 2 millones de pequeños empresarios del turismo, podremos generar una industria mucho mayor, una industria global que pinte en el mundo y que cuando hablen de España no piensen, este es un bonito país para ir de vacaciones, sino es un país potente, con una industria potente que me va a hacer a mí, ciudadano de China, ciudadano de Corea, me va a hacer crecer también económicamente. Porque el turismo español será la potencia global que está llamada a ser. Y nada más, con esto termino. Y quería darles las gracias por haberme escuchado. Gracias. Fernando, aprovechando que pues, tu magnífica presentación, me gustaría un poco con ese espíritu de bajar un poco de ir a la prosa, ¿no? de ir a la realidad, de ir al momento actual y teniendo en cuenta también el tema o el lema que nos reúne, ese titular de la recuperación del turismo. Me gustaría que empezaras un poco, nos has dado algún dato, alguna pincelada, pero que sin duda con los conocimientos que atesoras y la información que tienes, seas un poco más concreto en cuál es la situación que estamos viviendo este verano. ¿Cómo está siendo este verano de 2022 para el turismo español? Hay fundamentalmente dos percepciones. Hay la percepción de que las reservas que estaban hechas con anterioridad se han mantenido y esto repercute lógicamente en una alta cota de ocupación. El verano está siendo muy bueno, pero muchos esperaban que fuésemos a rebasar las cifras de 2019. Yo creo que todavía nos queda ahí salvar lo que sí les decía, el miedo a la recesión, que crea recesión, o el enfado colectivo ante una inflación que nadie ha querido provocar, pero que lógicamente cuando te encuentras con que el tercio
casi el 30% de la economía norteamericana se ha creado ficticiamente en estos 2 últimos años, pues eso hay que pagarlo, ¿no? Entonces, en ese momento, más que de miedo, ya digo, de enfado general, que es lo que está viendo ante el... Porque yo creo que se veía mucho, con este carácter poético al que me refiero, que el dinero venía del cielo, ¿no? Que estas políticas, buenas o malas, porque podemos estar muy de acuerdo que los ERTEs han servido para frenar lo que podría haber sido una sangría empresarial, donde podíamos imaginarnos miles de empresas cerradas, ¿no?, durante la pandemia, y ha servido para contener esto, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que ese dinero no ha venido del cielo, ese dinero hay que pagarlo, ese dinero es endeudamiento, y eso es lo que genera esta alta inflación. La inflación no lo provoca, contra lo que muchos piensan, no la provoca una fuerte demanda. La inflación la provoca una política monetaria abierta, generosa, que inunda el mercado de liquidez y eso lo tiene que amortizar el crecimiento. Que es lo que está haciendo ahora Estados Unidos, embarcándose, por eso nos venden ahora gas. Nos venden petróleo, lo compran al supuesto enemigo venezolano para venderlo, no a nosotros. ¿Por qué? Porque tienen que crecer. Y si no pueden crecer productivamente, pues que sea comercialmente. Entonces, esa percepción de que el turismo se estaba recuperando, todo el mundo sabía que era efecto champán, pero bienvenido fuera, ahora mismo empieza a frenarse. Estamos viendo que no se están cumpliendo las expectativas de reservas para el otoño. Todo el mundo esperaba más, todo el mundo esperaba una senda de crecimiento, no se está cumpliendo. Yo creo que nos quedan unos años endebles. No quiero ser alarmista porque he señalado cuáles son los problemas. Es que muchos de los problemas que he señalado son parte del conocimiento general de la industria hotelera, por lo menos. Y se está reaccionando. Y reaccionan las grandes cadenas y reaccionan las pequeñas uniéndose. La idea de una alianza hotelera, y lo voy a decir claramente, era una idea que me asistía en la mente de hacía 3 décadas. Y hablando con algunos presidentes de cadena hotelera, decía, ¿dónde vas? Este es un iluminado que viene aquí cada uno es dueño de lo suyo. Esto no ha sucedido ahora, cuando la pandemia enseguida volvía a descolgar el teléfono. Oye, ¿sabéis que os van a cerrar? De repente, en lugar de decir, ¿dónde vas? Vamos a ir juntos. Entonces, hay una reflexión colectiva. Todas las pautas que he señalado antes en esta reflexión está hoy en la conciencia de la industria hotelera española. Por tanto, no va a ser una catástrofe. Va a ser, yo me temo que un par de años o 3 años endebles, donde no se van a cumplir las expectativas que todo el mundo tenía antes, pero yo creo que el turismo en España se va a mantener en unos cauces razonables. Unos destinos más que otros, por supuesto. Aquí está el director general de la Comunidad de Turismo de la Comunidad de Madrid. Alguna vez lo hemos comentado. Yo creo que Madrid está llamada a ser una de las grandes capitales europeas, y no mundiales. No de ahora, tendrán que pasar 20 años, pero Madrid tiene a mí me sorprendió mucho, porque he pasado varios años viviendo en Nueva York. Esto no es de ahora mismo. Yo venía observando, y sobre todo ahora, porque tengo familia allí, van diciendo, España sí, pero Madrid. España sí, un destino, nos gustaría España, pero Madrid. Porque Madrid tiene algo que está relacionado no solamente con la diversión, con la calidad de vida, ¿no? Madrid es estilo de vida, es bienestar, es una opción divertida, múltiple de cosas. Ya se puede hacer shopping, cosa que antes no era comparable con lo que había en Roma, en Milán, París, Londres, pero hoy empieza a ser competitivo. Madrid está llamada a ser una de las grandes capitales turísticas del futuro. Señor Martín Izquierdo, casi por alusiones, ¿no? Menuda asistencia le ha servido Fernando. Un poco la misma pregunta. ¿Cómo está siendo este 2022, este verano 2022 en la Comunidad de Madrid? ¿Se van a cumplir sus previsiones o esta situación económica que vivimos un poco fruto de la inflación, pues quizás está
poniendo un poco de sordina a esas previsiones que ustedes tenían, ¿no? Pues yo creo que como valoración general, yo creo que la Comunidad de Madrid como destino está razonablemente bien. Es decir, yo creo que lo más acertado es recurrir a datos. Lo último que tenemos oficial es mayo, 85% de recuperación del mercado turístico, 100% de recuperación para el mercado nacional y luego un efecto, pues creo que Fernando anticipó anteriormente también en el contexto nacional, el mercado internacional recuperado al 75% en cuanto a número de visitantes, pero prácticamente al 100% en cuanto a gasto. Es decir, están gastando más, están pasando alguna noche en Madrid, que es uno de los grandes objetivos que tenemos cualquier destino, que probablemente la cantidad de cosas que han pasado en Madrid en los últimos 2 o 3 años, muchas de ellas, muy positivas para nuestro posicionamiento fuera, pues están empezando a tener sus resultados, ¿no? Yo creo que Madrid está de moda, no es algo casual, ya antes de la pandemia Madrid estaba en el foco de muchísimas empresas, de muchísimos inversores nacionales e internacionales. La pandemia no ha detenido esas inversiones. También, lógicamente, la empresa ya madrileña también ha seguido mejorando competitividad, invirtiendo. La oferta madrileña ha pegado un cambio espectacular en todos los ámbitos. Y, por supuesto, yo creo que en un momento determinado también fue muy importante pues, esa política regional, la apertura, de apoyar por la hostelería, apoyar la cultura y ser un destino abierto, que yo creo que todo el mundo mira a Madrid y también ayudó a ese redescubrimiento o ese renacimiento turístico que pensamos que está viviendo Madrid. Y yo creo que se puede ver no solamente la oferta hotelera, que ya tenemos grandes marcas internacionales, que quizás es lo más llamativo y lo que todo el mundo comenta, que es muy importante, por el tipo de clientes que empieza a fijarse en Madrid y lo que están gastando. También la oferta cultural y de ocio está mejor que antes de la pandemia, está en el top 5 de ciudades mundiales en cuanto a variedad y calidad de oferta cultural y de ocio, oferta gastronómica, es decir, cada semana hay nuevas propuestas gastronómicas en Madrid y parece una rueda que no para, tanto por el propio mercado local como por el turista que nos visita y también, como decía Fernando, por el turismo de compras. Es decir, Madrid ha pegado un cambio bastante importante en cuanto a la oferta de turismo de compras y lo hace muy atractivo. Lo que nos está fallando ahora es el turismo asiático. Es decir, como todos sabemos, está cerrado, es lo que nos hubiese hecho aproximarnos a una recuperación completa con la guinda puesta en todo este proceso, pero estamos razonablemente contentos. Un mes de junio a la espera de la publicación de los datos, que esperamos que sea muy positivo, y un julio en el que hemos tenido una primera quincena por encima del 80%. Madrid no es un destino de playa, que es lo poquito que nos queda, y una segunda quincena que según los hoteleros está alrededor del 70%. Y si vemos y pensamos lo que era Madrid un verano hace 4 o 5 años, yo creo que el cambio de tendencia es importante y muy positivo. Nuestro siguiente invitado, Juan Miguel Morales, es director general de la red vacacional de Ávoris Corporación. Y al señor Morales vamos a pedir una visión un poco diferente, sí, por supuesto, vinculada al momento presente, pero su gran especialidad, la especialidad de su grupo no es tanto el receptor, sino el turismo emisor, es decir, dónde viajamos los españoles. Y nos gustaría conocer, efectivamente, en este sentido, si como también apuntaba antes Fernando, este planeta enfadado, ¿no? También nosotros estamos un poco enfadados, viajamos menos, cómo nos está afectando la inflación. ¿Cómo está funcionando este verano el turista emisor español? Gracias, Enric. Bueno, pues la verdad es que Fernando ha apuntado muchas cosas y muchas cosas muy válidas, ¿no? Hablaba de que para acabar de ser una potencia turística teníamos que centrarnos en la parte emisora, ¿no? No solamente España representa un país receptivo donde lo hacemos todo muy bien, sino que hay que hablar mucho todavía de la industria turística como emisor, ¿no? En Ávoris Corporación yo me dedico justamente a eso. Yo represento las marcas que son muy conocidas como Halcón Viajes, Ecuador, BD Travel Brand de la antigua Barceló Viajes, RAC Travel en Cataluña, y somos una red vacacional emisora pues muy asentada y yo diría que bastante conocida y bastante grande en España, ¿no? Nuestros accionistas, porque Ávoris Corporación es una fusión bastante reciente, casi diría yo que pensada en prepandemia y realizada en pandemia, que nuestros accionistas son el Grupo Barceló Hoteles y Globalia, al unísono, ¿no? Por eso somos una empresa emisora, donde tenemos turoperación,
con marcas tan conocidas como Cathay, donde tenemos líneas aéreas como Iberojet, somos probablemente los emisores de pasajeros más importantes a destinos como el Caribe, y tenemos turoperadores para circuitos muy conocidos en el mercado español, como Travelplan, como Special Tours, ¿no? Pero mi área de responsabilidad es esa, es justamente la parte emisora. ¿Dónde vamos los españoles y qué estamos haciendo este verano, ¿no? Y la verdad es que se ha producido este efecto champán, que yo relaciono muchísimo con la tasa de ahorro que muchas de nuestras familias han podido tener en pandemia, a las ganas imperiosas de relacionarse, de salir, de volver a la normalidad. Y, por tanto, ese momento lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo con alegría. Como tú decías, Fernando, no se acerca al 95, estamos en cifras del 80, 85 sobre el 19, que a mí personalmente me parecen unas cifras muy positivas, son muy positivas, porque eso significa que es una recuperación muy de golpe, porque venimos de estar prácticamente planos durante 2 años y, por tanto, estamos hablando de una recuperación muy potente, ¿no? ¿Y a dónde vamos los españoles, ¿no? Porque hay mitad del mundo, si lo piensas, está cerrado. Y para alcanzar cifras del 85% sobre el 19, teniendo mitad del mundo o una gran parte del mundo cerrado, pues ya son muchos movimientos y una actividad que yo diría que muy potente, ¿no? Bueno, pues el mercado nacional para el español sigue siendo una gran tendencia. O sea, nosotros seguiremos veraneando con estancias cortas, lo ha dicho Fernando. Las estancias ya no son largas, estancias cortas de 7 a 10, 15 días en nuestras costas peninsulares. Eso es un hecho. El español está viajando mucho al Caribe, está viajando mucho a destinos que se consolidaron y se mantuvieron abiertos con sus restricciones, por ejemplo, el Egipto. Es un destino que está súper de moda en España. Destinos como Jordania, ahora, por supuesto, toda el área de Norteamérica, y empezamos con Europa, ¿no? De otros destinos que se están recuperando con muchísima fuerza, que han sido golpeadísimos con la pandemia y que es una industria turística muy potente per se, que son los cruceros. Los cruceros sufrieron mucho, se están recuperando de forma muy potente y probablemente sea la única industria donde no ha habido inflación de precios. Todo el mundo habla de la subida de precios. Esta industria tan potente y tan necesitada de coger el volumen, porque los barcos están operando, y están operando sobre todo en puertos españoles, como el de Barcelona. Es un gran hub de cruceros. No se fueron al norte de Europa por efectos de la guerra, con lo cual hemos tenido un efecto beneficioso. Bueno, pues es una industria muy, muy potente que mueve pues 500.000 de pasajeros en España, con unos costes y unos precios pues muy, muy, muy atractivos. Europa se está recuperando y, efectivamente, yo diría que en términos generales estamos muy satisfechos del efecto. Reconozco en las palabras de Fernando todo lo que ha dicho, la precariedad, la necesidad de personal cualificado, la necesidad de innovar en procesos. El paraguas del ERTE nos ha ayudado muchísimo para poder mantener una plantilla que ahora necesitamos y que en otros países se ha ido por esa falta de protección y tiene esa dificultad para encontrar, porque al final nosotros hablamos de destinos, hablamos de países. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, prescribimos ilusiones. Cuando hablamos de vacaciones y cuando tienes el foco puesto en el cliente, de verdad que el verdadero lujo es el servicio. Y el servicio y el valor diferencial lo dan las personas cualificadas, ¿no? Hay que invertir en formación, hay que invertir en innovación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos claramente puesto el foco en el cliente, ¿no? Esta industria, por ejemplo, debe mejorar, siempre ha estado muy apalancada en el producto. Cuando hay que hacerlo al revés, hay que pensar y conocer más al cliente para darle aquello que quiere o necesita. La omnicanalidad. Hoy el cliente ha superado ya esa fase de hacérmelo todo por internet, o hacérmelo todo offline, o hacérmelo todo online. El cliente irá allí donde le den lo que quiere. Y por lo tanto, ahí nosotros tenemos mucho el foco puesto, ¿no? Entonces, el verano bien, las reservas para otoño, aquí no hay madera, pero iba a tocar madera. Es verdad que hay incertidumbre, pero nuestras carteras a futuro no son peores que las del 19. No sabemos qué pasará. Es verdad
que se han trasladado muchos incrementos de precios por aumentos de carburante que te traslada la propia compañía aérea, ¿no? Eso hay que trasladar porque es un incremento absolutamente real. La energía vale más, el petróleo vale más y, por tanto, el coste del billete vale más, ¿no? ¿Produce cancelaciones? Sí, pero no de forma todavía, en nuestro caso, masivas. Con lo cual, mucha prudencia, pero a la vez también optimismo relativo. Y yo me gusta ser optimista, sobre todo cuando hablamos de vacaciones, porque las carteras de otoño no están tan mal. O sea, se parecen mucho a las carteras del 19. Veremos a ver qué pasa. Hablabas de un dato, Fernando, que a mí me ha llamado mucho la atención, de Funcas, que establecía que es verdad que las previsiones las han bajado, pero todavía tienen previsiones de crecimiento en España del 4,2%, has dicho, ¿no? Entonces, bueno, yo soy relativamente optimista, ¿vale? Estamos muy contentos con lo del verano, con cifras del 80-85%, que es una grandísima cifra, y con ganas de seguir avanzando, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión sobre el turismo emisor. Yo del turismo receptivo sé muy poco, ¿vale? Cuando hablamos de Madrid, yo vivo en Madrid desde hace casi 30 años y la verdad es que siento todo lo que tú has dicho, ¿no? Esa transformación de Madrid yo la he vivido en primera persona y la he vivido para bien. Madrid está de moda y Madrid está en el mundo. Hace 20 años no solamente se hablaba de París, de Londres, cuando hablaba de España la gente decía Barcelona, ¿no? Esto ha cambiado. Esto ha cambiado y yo lo he vivido en primera persona. Además que soy catalán, vivo en Madrid desde hace 30 años y he visto la transformación, ese bienestar, esa manera de vivir, esa hospitalidad, esa gastronomía, esas ganas de recibir gente y de aceptar gente, ¿no? En primera persona lo he vivido, así que muy bien. El mejor estilo de vida del mundo, es lo que contamos. Bueno, Pues eso. que no lo creemos, lo tenemos. Pues sí. Muy bien, muchas gracias, señor Morales. Y para cerrar la composición de la mesa, contamos también con Mario Otero, que es, bueno, vamos a empezar por felicitarle, porque usted es desde el 1 de julio el nuevo director del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ¿no? Con lo cual, felicidades por su nombramiento. Es alguien con una trayectoria ya muy dilatada dentro de AENA y que además, bueno, un aeropuerto siempre está de alguna manera, o casi siempre, ¿no?, vinculado al turismo, como es lógico, ¿no? Pero además ha tenido cargos de responsabilidad, ha sido el director de la red de aeropuertos en Canarias, que evidentemente es un destino diferente, sin duda, a Madrid, pero también con una potencia indudable en el mundo turístico. A pesar de que acaba de, se lo han dicho muchas veces, de aterrizar, no podía resistirme, a pesar de que acaba de aterrizar en el cargo, la verdad es que uno mira los números del aeropuerto de Madrid y son impresionantes, ¿no? Y además el protagonismo como hub de intercomunicaciones, ¿no?, sobre todo con América, pues cada vez es mayor y las cifras son, como digo, un poco hasta mareantes incluso. Pero también llama la atención lo que se está viviendo en general en los aeropuertos de Europa, pero también parcialmente en Estados Unidos, ¿no? Estas últimas semanas casi, con situaciones de verdadero caos que usted me corregirá, pero creo que aquí en Madrid y en general en los aeropuertos españoles no se han dado hasta ese punto. Me gustaría un poco, pues a pesar de que acaba de llegar a esa responsabilidad, que nos diga un poco cómo ve esta situación que se está viviendo desde el cargo de director del aeropuerto Madrid-Barajas. Bueno, pues sí, desde el 1 de julio es mi segunda etapa en Madrid. Yo estuve aquí hace 28 años, un tiempo cuando era un ingenierillo, como digo yo. Y bueno, la verdad es que nosotros estamos viviendo una situación, yo también lo he dicho varias veces, el efecto champán ahora mismo. Estamos con picos de tráfico iguales a los del año 19, es decir, bueno, luego hay momentos valle un poco más flojos, y hay una recuperación muy, muy importante. Nosotros, yo siempre lo digo, no somos el fin del turista, nosotros somos un medio simplemente, somos un agente facilitador, el destino es Madrid, el destino en este caso es Madrid, en general en AENA es España. Al contrario de lo que comentaba Fernando, nosotros sí somos el único operador de aeropuertos interregionales en España, con lo cual somos el operador aeroportuario más grande del mundo por volumen de pasajeros. Tenemos un gran peso y un gran prestigio en la industria aeroportuaria a nivel mundial. De hecho, nuestro director general y consejero ejecutivo es presidente ahora mismo de ACE Europa. Es decir, nosotros, en ese sentido, somos una empresa gestora aeroportuaria muy potente.
La situación, bueno, hemos pasado una pandemia que hemos estado a cero, somos de las pocas empresas, yo creo que de España y de Europa, que no hemos hecho un ERTE, hemos mantenido todo nuestro empleo durante el tiempo de la pandemia, hemos mantenido los aeropuertos abiertos y totalmente operativos. Bueno, hemos cerrado partes que no hacían falta porque no había pasajeros, pero sí el servicio estaba disponible y la plantilla de AENA en todo momento se mantuvo en sus puestos de trabajo. Eso, y en las empresas contratadas, el hecho de los ERTES, nos ha permitido planificar el retorno. Cuando llegó la pandemia, creamos un grupo de recuperación operativa que le llamamos en AENA ya en aquel momento, porque sabíamos que iba a que ponerse a cero, pero iba a haber que volver a aprender a andar, como digo yo, como los bebés cuando empiezan a andar, ¿no? Esto ha sido, pues de repente, del cero, empezar a crecer, pues como decías, a valores del 80% respecto al 19, y ahora en verano se está acentuando. O sea, los valores, hay incluso destinos, como es el caso de Canarias, que están al 100% en volumen de tráfico aéreo respecto al 19. Y además con la salvedad de que nosotros, otro tema que comentaba Fernando, somos un país muy eficiente en costes, somos el operador aeroportuario más eficiente en costes de Europa. ¿Qué nos permite eso? Trasladar las tarifas también, a su vez, más bajas de Europa a las compañías, lo que nos hace muy competitivos como destino para las compañías aéreas. Por lo tanto, y además con un marco regulatorio que durante los próximos 5 años nuestros clientes, compañías aéreas, saben lo que van a pagar. No van a tener sustos de que ha subido la luz, ha subido esto, ha subido otro, porque al final eso lo tenemos nosotros que absorber con nuestra gestión. Por lo tanto, yo creo que aportamos, lo que aportamos al destino a España, y en el caso de destino a Madrid, es un aeropuerto, en el caso de Barajas, un aeropuerto seguro, certificado con toda la normativa internacional, un aeropuerto con unos servicios de calidad que cada vez queremos impulsar más, queremos ya más que hablar de calidad, hablar de experiencia en el aeropuerto, ¿no? Es decir, igual que el turismo se ha convertido en sensaciones, pues nosotros queremos que nuestros clientes en el aeropuerto tengan sensaciones positivas, utilizando pues, nuevas tecnologías como la biometría que se irá implantando. Estamos rediseñando los controles de seguridad con máquinas más modernas, que es un momento más estresante para el pasajero, un momento de pasar el control de seguridad, pues que sea más cómodo, más agradable, más fluido. Bueno, todo esto, luego tecnologías, digamos, online para compra, para encargarte la comida que quieres llevarte al avión o que quieres tomarte cuando llegas, compras. Bueno, estamos buscando una experiencia del pasajero, digamos, que sea también una parte más de la experiencia turística, ¿no? Al final, cuando uno viene a un destino y pasa una gran experiencia en el destino, puede arruinarse una mala experiencia en el regreso, al final en el aeropuerto. Bueno, pues nosotros queremos que eso no ocurra, queremos que el último paso sea también agradable y contribuir. Al final el aeropuerto de Madrid y cualquier otro aeropuerto será lo que el territorio al que sirve quiera que sea. O sea, si Madrid, como comentaba ahora el director general, tenemos que poner el foco en Asia, cuenten con nosotros porque ya hay una experiencia piloto, ya se hizo en su momento, pero por volver a retomar, nosotros tenemos que ayudar siempre al destino a que el destino crezca, no ser un freno, ser un motor, pero sabiendo que al final bueno, pues tenemos que dar esa facilidad, ¿no? Y siempre de la mano del sector, tanto privado como del sector público, y ahí sí que nos van a encontrar siempre para ayudar y sumar. Muy bien, muchas gracias, señor Otero. La siguiente pregunta se la quiero formular a los cuatro. Permítanme que mire un poco hacia nuestro pasado más inmediato. Se decía, hemos oído todos muchas veces, seguro que ustedes también, antes de la pandemia, ¿no? que el mundo estaba cambiando, que estaba cambiando con gran rapidez, es una obviedad. Y hemos oído muchas veces eso de que era un momento delicado porque lo viejo a veces no dejaba que emergiera lo nuevo, ¿no? Había como un momento en el que había una indecisión, ¿no? Y eso estaba de alguna manera lastrando. La sensación en otros sectores, y me gustaría conocer si también es así en el sector turístico, es que quizás ese shock que hemos vivido, ¿no? Esa situación de la pandemia, quizás ha precipitado, creo que Fernando también lo decía en su intervención, pues que efectivamente se nos quitaran esos miedos, esos complejos y que lo nuevo de alguna manera emergiera con fuerza. Me gustaría saber un poco, cada uno de ustedes, desde su perspectiva, desde sus responsabilidades, ¿qué aprendizajes les ha dejado la pandemia para evolucionar, para encarar este proceso de recuperación? ¿Qué hemos aprendido? Pues demasiadas cosas, ¿Sí? probablemente, y nos queda mucha todavía por aprender. Yo creo, pues bueno, lo que pasa a todos, que al final cualquier plan, cualquier estrategia, había que modificarla casi de manera semanal, no anual. Hemos aprendido que también, incluso en los peores momentos, cuando se ha empezado la recuperación, aprovechar ese reformulamiento de la situación para aprovechar, en nuestro caso,
tratar de dar un cambio importantísimo en cuanto al posicionamiento internacional de Madrid como destino turístico. También hemos aprendido que el turista o el cliente hace lo que quiere y es imprevisible muchísimas veces. Es decir, durante muchos años o décadas se han tratado de cambiar ciertas conductas que son posibles y de repente hemos tenido un turista, incluso madrileño, enamorado de su propia región, redescubriendo su región, una importancia del turismo de proximidad muy importante. El nacional venía a Madrid cada 2 o 3 meses a disfrutar de ese estilo de vida, de esa cultura. El internacional ahora gasta más y está más tiempo. Es decir, es imprevisible. O sea, yo creo que lo que nos ha enseñado un poco pues, a ir cambiando y tomando decisiones en el muy corto plazo, apoyarnos muchísimo en el sector. Es decir, hemos pasado de una promoción más tradicional, más grandes ferias, grandes campañas de promoción, etcétera, a hacer muchísimas actuaciones de ecomarketing con el sector, lo que nos permitía ser muchísimo más flexibles. Es decir, en el fondo, en muy poco tiempo se han hecho las cosas de una manera completamente diferente. Y todavía creo que nos queda, en ese proceso de adaptación y aprendizaje, creo que nos queda bastante. Señor Morales. Sí, porque la verdad que la pandemia nos ha obligado a avanzar y avanzar muy rápido, ¿no? Fernando hablaba de decir, probablemente cambios previstos en el medio y largo plazo hasta el 2030 los hemos tenido que hacer en 2 años, ¿no? Yo destacaría varias cosas. Una, a pesar de ser un grupo grande, tenemos que ser muy flexibles. Cuando uno pone el foco en el cliente, te obliga a ser tremendamente flexible y a lo que hoy vale, mañana no, y cambiarlo. Y eso te obliga a unos procesos muy dinámicos, a trabajar mucho en equipo y de forma muy transversal, donde antes las grandes organizaciones trabajaban por unidades o por divisiones de una forma mucho más estanca. Esto ha cambiado radicalmente. Hoy la transversalidad dentro de una empresa es obligatoria, por lo tanto, la flexibilidad. Hablaban también de la última hora, eso es un hecho, el poder lo tiene el cliente y por tanto hay que adaptarse a eso. Y junto con la última hora, la flexibilidad y la seguridad para el cliente. Es decir, cuando hablo de flexibilidad en la última hora, hablo de poder anular sin gastos y cambiar las vacaciones con absoluta libertad, rapidez y facilidad. Eso no es tan sencillo como parece. Pues eso parece revolucionario. Eso es revolucionario pues porque en la industria turística está muy intermediada y dependemos de muchos eslabones, ¿no? Y cada proveedor te traslada su propia política de cancelación, ¿no? Entonces, las compañías aéreas te obligan a emitir una tarifa pues en promoción, todos lo sabemos como usuarios, muy barata, pero te estás casando en ese momento, ¿no? Dices, bueno, pues si tomo la decisión ya muero con el 100%. El hotel también te traslada su propia política de cancelación. Entonces, ahí nos hemos visto obligados a avanzar muchísimo en la flexibilidad por la última hora, dando esa libertad de cancelación sin gastos para cambiar. Eso el cliente es una demanda que ha llegado para quedarse, ¿no? Otra de las cosas importantísimas que ha acelerado el proceso es la seguridad, ¿vale? La parte de sentirse seguro, estar cubierto, no solamente de asistencia en destino, sino en pre. Seguros no solamente el COVID, que sí, sino seguros que te cubran antes, durante y a la llegada. Entonces, eso también es un elemento importantísimo, la seguridad con los clientes, ¿no? Yo básicamente destacaría esas 2 cosas que para mí son importantísimas y que traen una serie de procesos detrás muy potentes de tener que unir en la cadena de intermediación a todos, de involucrarse en aquello que el cliente hoy demanda, ¿no? Así que dinamismo, flexibilidad y seguridad, ¿no? Dinamismo, hablaba Fernando, y con esto acabo, también los precios tienen que ser dinámicos, se tienen que adaptar al consumo, ¿no? Antes los precios los determinaban al revés, en la cadena de arriba, el proveedor, en base a la estacionalidad. Esto no debe ser así. Vamos, esto tiene que ver otra vez con el cliente. Tenemos que hablar de estacionalidad, tenemos que hablar de conocimiento del cliente y de adaptación. Y por tanto, ahí hay que llegar de una forma muy concreta a cada cliente con su propia necesidad. Y eso solo se consigue con un gran conocimiento del
del cliente, con lo cual el dinamismo en los precios, hablaban del yield management, el revenue, esos nuevos puestos de trabajo hoy son importantísimos. Lo que hoy vale un vaso pues como este, hoy aquí vale 5, pues mañana tiene que poder valer 3 y pasado mañana a lo mejor 8, ¿no? Entonces, esas variables son importantes. Señor Otero. Pues yo diría que hemos aprendido también varias cosas a nivel gestión aeroportuaria. Una es la flexibilidad que comentaba. De hecho, por ejemplo, a nivel de slots, la regla de slots, de designación de slots, se cambió a nivel europeo para permitirles a las compañías esa flexibilidad en el momento de la pandemia, ¿no? Es decir, no penalizarlos por no volar vuelos que tenían autorizados. Eso fue una primera medida de flexibilidad importante, ¿no? Porque podía afectar negativamente a las compañías. Después nosotros, a nivel ya más AENA, pues eso, esa flexibilidad de cambiar de terminales, de llevarnos a la cooperación a una terminal para reducir costes, de manera que podíamos mantener la operación, digamos, con menores costes. Y luego, para mí un factor fundamental ha sido el tema de generar seguridad y tranquilidad en el retorno. Es decir, todas las medidas sanitarias que se pusieron en los aeropuertos a nivel europeo, pero a nivel nacional sobre todo también, consiguió que la gente volviese a volar tranquila. Es decir, la gente cuando preguntaba, decía que en los aeropuertos se sentía segura desde el punto de vista sanitario. Bueno, de hecho Skytrax, que es una de las mayores consultoras mundiales de tema aeroportuario, nos dijo, nos premió como el gestor aeroportuario que mejor había gestionado la pandemia a nivel mundial, ¿no? Es decir, bueno, y eso fue transmitiendo pues esa tranquilidad, ese retorno tranquilo. Entonces, yo creo que hemos aprendido eso, pues cómo ponernos a cero, pero cómo acelerar de una manera ordenada, de una manera segura y de una manera pausada, ¿no? Por eso ahora mismo, bueno, pues estamos en un momento dulce, yo también toco madera, es decir, ya digo, estamos con puntos de tráfico similares a las 19, y sí, hay momentos que está la cosa cogida pues, con tensión, pero bueno, como tensiones que había en el 19, porque ha pasado que el ser humano pues tenemos la memoria, yo creo, selectiva, ¿no? Y nos olvidamos que en el 2019 también había mucha gente en los aeropuertos. Pasa que hemos estado acostumbrados en los últimos tiempos a estar casi solos y ahora cuando vemos más gente nos parece que esto ya es, ¿no? Bueno, pues es lo que había justo antes, ¿no? Es decir, los aeropuertos son infraestructuras, en el caso de Barajas, una infraestructura que tenía casi 62 millones de pasajeros en el año 19, que son muchos millones y que hay momentos punta que son similares a los... Y lo que pasa es que bueno, se nos ha olvidado, hemos vivido 2 años en lo personal y en lo digamos, en lo de gestión muy atípico, muy extraño, nos ha cambiado toda la vida. Pero bueno, yo creo que como la memoria es selectiva se nos irá olvidando y volveremos a nuestra vida normal, que era una vida, bueno, pues yo creo que muy distinta a la que hemos vivido estos 2 años. Y para el futuro, bueno, hay muchas incertidumbres, como hemos dicho, pues está la inflación, está la guerra de Ucrania, que nosotros directamente, en cuanto a tráfico, bueno, pues es un porcentaje muy pequeño de tráfico de Barajas, sumando los vuelos directos de Rusia a Ucrania no llega al 1% de lo que es Barajas, pero sí es cierto que eran turistas muy interesantes por su alto nivel adquisitivo y por el bien de la humanidad, pues que ese conflicto termine cuanto antes y podamos también retomar esa parte tranquila de la vida que llevábamos. Muy bien. Fernando Gallardo, tú, como observador de la realidad, muchas de las cosas que has comentado lo dicen, pero ¿detectas esa flexibilidad a la que aludían? Absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con mis contertulios en todo lo que han dicho. La flexibilidad es necesaria para poder gestionar los cisnes negros que se nos aparecen, que se ha referido también a él. El caso del editor general de Madrid, ¿no? Pero, yendo un poquito más allá, un motivo para la reflexión en el sector turístico en general es que este cisne negro, bueno, nos ha pillado a todos desprevenidos, ¿no? No sabíamos que iba a haber una pandemia cuando ocurren regularmente, pero bueno, ha sucedido. Ese cisne realmente no sabemos si es negro, es un cisne invisible. Porque yo creo que el gran impacto que va a quedar de esta pandemia es la invisibilidad de la situación que la ha creado. Es decir, el virus ha sido invisible y nos ha afectado a todos. Yo recuerdo los primeros días cuando ya aparece en China, cuando en Italia coge algidez y decimos, bueno, sí, pero es China, está lejos de Italia, bueno, los italianos ya saben cómo son. No nos iba a llegar nunca. Ha llegado a todo el planeta. De hecho, todavía hoy
cuando nosotros estamos aquí todos sin mascarillas, en China lo están gestionando con confinamientos, no de ciudades, o sea, de conurbaciones enteras, millones de personas confinadas otra vez en sus casas cuando han pasado ya 2 años. Esto nos concierne a todos y mi reflexión, más allá de lo que está pasando y cómo afecta a la industria turística, es que nos obliga a replantearnos muchas veces estas políticas reduccionistas territoriales. El turismo ha estado marcado, el devenir turístico, hasta 2019, por una fricción constante en el concepto del territorio, que todos lo tenemos como muy parte de nuestro ser. Entonces hemos hecho políticas territoriales, en algún punto de auténtico frenesí regulatorio y restrictivo. Y se hablaba del gran problema, porque parece que está todo el mundo olvidado esto ya, que el gran problema en 2019 no era la aparición de ninguna pandemia, el gran problema, ni de todos estos pormenores turísticos. El gran problema era la saturación turística, donde había lugares, destinos, que estaban poniendo coto a la saturación turística. Y se decía, bueno, los tornos famosos de Venecia, Barcelona, Baleares, hoy vuelve a emerger, así de una manera muy tímida, estas políticas territoriales de, bueno, nosotros y ellos. ¿Qué es lo que ha destruido la pandemia? No estamos nosotros, al final somos todos. El cisne negro o ese cisne invisible nos pilla a todos. Y nos pilla a todos significa que ¿quién decide cuál es la capacidad de carga de un territorio? Me he relacionado con muchos técnicos, muchos expertos, hablando el famoso overtourism, es decir, la saturación turística. Es que esta isla tiene una capacidad de carga X. Claro, yo me quedo pasmado, siempre me he quedado pasmado ante esto. Y de hecho, en múltiples conferencias he puesto cuadros, por ejemplo, cuando se hablaba de Barcelona, del famoso Arran, que ponían pintadas, Tourist Go Home y tal. Barcelona, que no es una isla, pero es un territorio, tiene el doble de superficie que Manhattan. Y la gran saturación turística de Barcelona era la mitad que la de Manhattan. Barcelona alcanzaba los 30 millones de turistas y Manhattan 65 millones. Hablo de cifras de 2019. Y se decía, es que Barcelona no soporta esa capacidad de carga, si no se hunde, si el suelo no se hunde, eso lo sabemos. Entonces, ¿quién decide lo que es la capacidad de carga? Y entonces viene ahí el gran dilema, y que es el que hoy nos tenemos que enfrentar a él, hacia el futuro. La capacidad de carga de un territorio no la deciden sus habitantes. No son los territorios los que cuentan en este mundo. Son las personas. Porque cuando el virus se irradia por todo el mundo, se acabaron los territorios. No son los territorios los que se enferman, somos las personas. No hay territorios, no hay fronteras. Entonces, cuando se habla de la capacidad de carga y cuando se habla de la regulación turística, de los flujos turísticos, se tiene que empezar a hablar de una gestión compartida, pongamos por caso, entre los habitantes del territorio, significados por sus representantes políticos, y los turistas, que también tienen sus derechos, que son ciudadanos, que son personas, y que también tienen que decidir sobre los lugares a los que van. Hablamos antes de esto de el turista hiperreconocido, hiperpersonalizado, decidía de repente ir a un sitio o no ir a otro. Y había que ser flexibles para ello. Si hay que ser flexibles, ponemos al turista, al viajero, en el centro de esta industria. Y si lo ponemos en el centro, no podemos ningunearle a la hora de concebir todas las infraestructuras turísticas para su acogida. No. Si Madrid no tiene que decir, la Comunidad de Madrid no tiene que decir lo que hacen los madrileños. También los que vienen y nos visitan tendrán algo que decir. Oiga, pues le gusta más, le gusta menos, o queremos más hoteles o queremos menos. Es decir, tenemos que empezar a pensar que este mundo ya no puede ser tan tribal, que
que el sistema territorial, cuando surge un cisne negro, como el que hemos vivido, se rompe. No nos sirve. No nos sirve poner un muro, porque el virus salta por encima del muro. Entonces, tenemos que replantearnos muchas cosas de nuestro modelo de gestión turística, política, social y humana. Tenemos que empezar a pensar que hay otras maneras de gestionar nuestra existencia. Si me permites, Enrique, Sí, por favor. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, ¿no? Por abrir no sé si es abrir polémica. Ayer en La Vanguardia salió publicado un artículo de la Nos encanta la polémica. Salió publicado que tiene que ver con esto, un artículo liderado por Ada Colau para plantear otra vez la posible limitación de llegada de cruceros al puerto de Barcelona, ¿no? Entonces, eso abre un debate interesantísimo que tendría que ver con la sostenibilidad, porque yo creo que eso sí que me parece mucho más importante, es decir, qué huella o cuán sostenible eres y a partir de ahí puedo llegar o no llegar y hacer esa parte, ¿no? Que a mí me parece un debate interesantísimo en lugar de plantearse sin más, es decir, oye, vamos a limitarlos pues porque aquí no sé si no queremos tanta gente o nos parece que tanta gente daña nuestra propia ciudad, ¿no? Entonces, eso abre ese debate que Fernando decía muy importante. Por ejemplo, lo que estamos viviendo a la hora en el turismo emisor, ¿no? Las distintas maneras de regular lo que necesitas para ir a un destino. Eso crea una ansiedad y una inseguridad a los viajeros que es tremendo. Hay que hacer un verdadero máster de papeleo para ir a un sitio o a otro, y eso le crea una angustia que no ha llegado todavía al aeropuerto Mario de Barajas y el viajero está literalmente asustado de los papeles que le van a pedir, que además previamente los ha tramitado de forma telemática y de forma exitosamente telemática y te los vuelven a pedir impresos, ¿no? Entonces, por ahí tenemos mucho que avanzar, porque es que ahí es donde realmente no se tiene en cuenta el verdadero eje de toda esta industria, que es la persona. Y tú dices muy bien que es cada persona, ¿no? Hoy, para montarse en un crucero, dependiendo de la bandera que lo represente, los requerimientos son distintos. Esto al cliente, cuando menos, le produce disparidad, porque es un poco un sinsentido para montarse en el mismo puerto y hacer probablemente el mismo itinerario, con dos navieras distintas, porque una me gusta más y otra menos, o al revés, o el precio, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la pandemia, ¿no? Tener la pauta completa. ¿Qué es la pauta completa? La doble, con el refuerzo, sin el refuerzo, y si no estoy, pero lo he pasado, pero no tengo el certificado porque no me lo dan. Si es que hoy lo sufrimos en silencio en mi casa, cada uno con su paracetamol, y luego llegas ahí y dices, no, usted no. Entonces, todo esto tiene que ver con un pensamiento que tiene que cambiar basado en las personas, ¿no? Y esto nosotros lo vivimos con todos vosotros, si me permitís, a la hora de determinar esa decisión de la ilusión que representa un viaje vacacional, que es importantísimo, ¿no? Y dices, no, pues venga, usted tiene que tener pauta completa más refuerzo, si es mayor de edad, pero si es menor de edad, no. No, pues en el otro sitio usted tiene que tener doble. No, pero aparte tienes que rellenar y traer, ahí yo sí que demandaría, que no sé quién lo tiene que hacer, cierta, ya que es tan universal y lo hemos sufrido todos de la misma manera, hagamos algo que sea, pues, no sé si llamarle sentido común, porque seguro que me estoy equivocando, pero algo que tenga cierto sentido como usuario, como viajero, porque a nosotros nos produce mucha inquietud con nuestros profesionales, nuestros agentes, a la hora de trasladar esa información, ¿no? Entonces ahí hay dos debates interesantes. Sí, sin duda la incertidumbre, ¿no? Nunca es buena compañera, ¿no? A la hora de planificar unas vacaciones, ¿no? El saber qué es lo que tienes que hacer. Señor Martín Izquierdo, también un elemento clásico, ¿no? En general en las relaciones de economía es la colaboración público-privada, y en el sector turístico es inevitable, necesaria, incluso deseable, ¿no? Me gustaría conocer un poco el modelo de Madrid, porque entre otras cosas, hablando con diferentes personas del sector, pues digamos que es un modelo apreciado, ¿no? Y usted comentaba incluso antes que
que habían introducido incluso, habían profundizado, ¿no?, después de la pandemia, por ejemplo, en materia de promoción, en darle más protagonismo, ¿no?, a esta relación con las empresas del sector. Me gustaría conocer un poco pues, cuál es la línea que quieren llevar en este momento de recuperación y también para los próximos años, ¿no? Fenomenal. Ya desde hace un tiempo se viene trabajando con el sector de manera más informal, de manera más formal, sobre todo teniendo en cuenta las comarcas turísticas y municipios a través de la Mesa Regional de Turismo, pero sí es cierto que desde hace un tiempo estamos trabajando, apoyándonos especialmente con las asociaciones empresariales de los diferentes subsectores turísticos en ver necesidades específicas tanto de los propios subsectores como del propio destino. Y a partir de ahí estamos trabajando vía convenios, vía proyectos, tanto en creación de producto, en promoción, comercialización, etcétera. Y ahora estamos desarrollando un proyecto que esperemos que vea la luz muy pronto, con el Ayuntamiento de Madrid, también está IFEMA, para trabajar junto con el sector privado para definir esas prioridades en materia de promoción turística internacional y hacer proyectos relevantes en este ámbito. Madrid ha pegado, como hemos comentado anteriormente, ha pegado un cambio bastante importante en los últimos tiempos, pero bueno, no nos conformamos. Estamos muy obsesionados con seguir siendo un gran destino turístico internacional. Pensamos que traer turistas internacionales, especialmente los de largo radio, América, Asia y también Oriente Medio, es lo que nos va a permitir que haya mayor gasto en el destino sin necesidad de crecer tanto en volumen de turistas, nos va a permitir mayor estancia media, desestacionalizar la demanda, que los turistas lleguen no solo a la Madrid ciudad, sino también a otros municipios de la comunidad. Y estamos trabajando mucho, y en un caso de manera bastante exitosa con un tour operador internacional, en ese posicionamiento alrededor del estilo de vida, de la cultura, y que Madrid empieza a ser visto como un gran destino vacacional, que yo estoy convencido como que lo es, un destino vacacional de una semana alrededor de la cultura, alrededor de la agenda cultural y de ocio, de la gastronomía, de las compras, ¿no? Y yo creo que es un reto compartido por todo el sector privado. Evidentemente, sin oferta turística, sin empresa privada, no tenemos destino. Yo creo que es un objetivo común para todos, incluso desde el pueblo más pequeño de Madrid a un hotel que está en plena Gran Vía, y la colaboración que estamos percibiendo es muy buena. Y bueno, tenemos eso, pues alrededor de una decena de proyectos de colaboración público-privada, y esperamos uno grande más global en materia de promoción internacional. Señor Otero, en su conferencia Fernando ha hecho referencia a un tema que luego también me gustará profundizar un poco con él, y es eso de que el sector turístico español tiene que prepararse para recibir en un futuro 150 millones de turistas. Como director reciente, pero director de una infraestructura, ¿no?, un poco de bandera, ¿cómo se puede hacer eso? Es decir, ¿estaremos capacitados? ¿Se imagina una transformación muy importante? ¿En qué tenemos que poner el acento para ser capaces, desde un punto de vista de infraestructura, ¿no?, para ser capaces de poder asumir una cifra de ese estilo? Bueno, yo creo que hay dos fórmulas, ¿no? Una ampliando instalaciones y otra es agilizando los flujos, utilizando nuevas tecnologías. Hice antes alusión a la biometría. Y yo espero, bueno, ya se han hecho pruebas exitosas, piloto y demás, que en un futuro uno pase por el aeropuerto casi, bueno, pues con nuevas tecnologías en máquinas de inspección donde no tienes que sacar nada de tu equipaje, sino que la máquina sea capaz de discrecionar todo, que tu paso sea a través del reconocimiento facial, probablemente, a la hora de llegar o sea, que viajar sin papeles, es lo que decíamos antes, ¿no? Nosotros hace tiempo que ya la tarjeta de embarque impresa poca gente la lleva, ya cada vez menos, sigue habiendo compañías aunque te la imprimen, ¿no? Si ya la tengo en el móvil no hace falta. Entonces, tenemos que conseguir que sea un tránsito más ágil, pero al mismo tiempo, bueno, tener una planificación lo suficientemente adelantada. Nosotros, decía antes, nosotros no podemos ser nunca un freno al desarrollo, tenemos que ofrecer siempre una capacidad un poco superior, mucho más tampoco, porque si no te haces ineficiente, tienes que mantener cosas que no necesitas, pero siempre ir un poco por delante del destino. Ahí está la clave del éxito, claro. Es un arte, como digo yo, ¿no? Tú tienes que ver un poco, bueno, pues a nivel macroeconómico, cómo tienes unas previsiones a corto, medio, largo. Las de largo son a nivel macroeconómico, tú estás viendo parámetros como puede crecer la economía mundial, de varias fuentes, ver cómo está la fabricación de aviones a futuro, hablando con los grandes fabricantes, bueno, que hay dos, Airbus fundamentalmente y Boeing, pedidos de aviones que tienen. Con eso vas viendo un poco el volumen de negocio que vas a tener o de actividad, y con eso planificar a tiempo las infraestructuras. Desarrollar una infraestructura
como puede ser la ampliación de Barajas, que ahora están previsto empezarla en esta regulación aeroportuaria y culminarla en el siguiente, a partir del 27, son proyectos de muy larga duración, es decir, porque tienes primero conseguir hacer un proyecto bueno con lo que tú quieras, luego adivinar un poco por dónde va a ir el futuro para que ese proyecto, en el momento que lo pongas, no haya quedado ya obsoleto. Tramitación medioambiental, o sea, hay un montón de pasos y luego la propia ejecución. Son proyectos de 9, 10, 11, 12 años, si todo va saliendo, digamos, bien. Por lo cual, hay dos pasos. Primero, adelantarte en lo posible a la previsión, hablar mucho con el cliente, hablar mucho con las compañías aéreas, conocer sus planes de futuro, conocer sus intenciones, y luego lo que hablábamos antes, es muy importante estar de la mano del sector, ¿no? Es muy importante saber si en un determinado sitio va a haber una moratoria hotelera o no la va a haber, como por ejemplo en Canarias hubo unos años de una moratoria hotelera, entonces tú sabías, bueno, que al llegar al límite ese no podías crecer más, porque no había camas hoteleras, ¿no? Entonces, estar siempre con la parte, lo que hablamos, la colaboración, al final, en todos los ámbitos de la vida es fundamental, pero en esto quizá más aún, porque tenemos que planificar el futuro juntos. De nada vale que AENA haga un macroaeropuerto en Barajas y luego se decida que no queremos que venga nadie, o al revés, que apostamos por que vengan y nosotros nos quedamos cortos, ¿no? Tiene que ser un trabajo de equipo. O sea, yo creo que es un poco también lo que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? Trabajar mucho más en equipo, juntarnos más. Viéndonos menos físicamente, nos hemos conectado mucho más telemáticamente. O sea, yo nunca había tenido comités de dirección de aeropuertos diarios, solo durante la pandemia. Teníamos diario para hacer llegar un pulso constante de la situación. No nos veíamos físicamente, tardamos casi 2 años en algunos en vernos, pero sí nos reunimos más que nunca, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha enseñado a unirnos, a trabajar más juntos y a planificar entre todos. Entonces, yo me imagino que, bueno, sé que la relación del aeropuerto con la comunidad es excelente, con el ayuntamiento, pero vamos, yo brindo toda mi colaboración y mi disposición para que construyamos juntos el futuro, o sea, sin ningún tipo de cortapisa, sino que trabajemos juntos para llegar a lo que queremos todos. Al final esto es un bien común y de nada vale, bueno, pues ser librepensadores, como digo yo, ¿no? Estamos ya con el tiempo prácticamente consumido, pero no me resisto a hacer una pregunta a Fernando, que será ya la que pondrá fin a este coloquio. Precisamente en torno a este tema que estábamos hablando con el señor Otero, estos 150 millones de turistas a futuro y sobre todo en torno a cualquier sector, evidentemente un sector tan importante como el turístico pues todavía es mayor, hay mucho ruido, hay de opiniones contrapuestas, visiones diferentes. Una tendencia que parecía clara, ¿no?, y que creo que sigue siendo, es que España tiene que evolucionar hacia un turismo de mayor calidad, ¿no?, de mayor gasto, etcétera. ¿Es compatible eso con pensar que va a llegar tanta gente más? Es decir, ¿son compatibles el modelo de calidad y ese modelo de cantidad? Sí, esto es un problema de gestión. Que España tiene que aspirar a tener un turismo de más calidad o no, las dos cosas, ¿no? Tiene que aspirar a más calidad y a menos calidad. Tiene que aspirar a recibir a la gente que viaja. Y hay quienes viajan con muchísima calidad y otros que viajan con menos. Pero hay que tener capacidad para esto. Esto es la gestión. A 27 kilómetros por hora, una persona sufría un infarto del miocardio. Esto es lo que se decía al principio de la era del automóvil. Bueno, se ha desmentido. Bueno, estamos pensando que los grandes números nos van a avasallar, nos van a superar. Se ha desmentido. Elon Musk, que al margen de que sea un iluminado, tiene cosas muy importantes que hace, que es ser el primer transportista espacial del planeta, el más grande. Dice que este planeta con 15.000 millones de personas funcionaría mucho mejor que ahora. Es decir, es un problema de gestión, es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos las cosas. Tenemos un planeta, dice, es el único, no, hay muchos más planetas a los que podemos ir, ya vendrán en siglos posteriores, pero ahora mismo tenemos un planeta en el que vivimos y compartimos muchas cosas, otras no, pero compartimos muchas cosas. Lo último que hemos compartido es una gran pandemia. El principio de la colaboración es fundamental, pero no es de ahora. El ser humano no habría sobrevivido si no hubiera colaborado. Ese es el sello que define precisamente a la especie humana. Tenemos que colaborar, pero cuando hablamos de colaboración siempre ponemos las musas por delante y no las hacemos bajar al teatro. Además es muy significativo cuando se habla de la consorciación público-privada, que está en boca de todos. Bueno, seamos sensatos. La colaboración público-privada al final es que el privado reciba dinero público, reciba una subvención.
Se puede decir, claro, porque sale del bolsillo privado. Obviamente que sí. Pero la relación es simplemente esa, una relación crematística. Tenemos que saber ir más lejos. Y para que haya una buena colaboración público-privada, primero tendremos que ser capaces de tener una colaboración privada. Si las empresas no se ponen de acuerdo entre sí, ¿cómo se van a poner de acuerdo con las administraciones públicas? No, los acuerdos no tienen que ser solamente crematísticos. Tenemos que saber ir más lejos. Y también al director general de la Comunidad de Madrid yo le diría, es muy importante la promoción de Madrid en el exterior, muy importante. Pero hay que introducir en ese elemento de promoción, que no es solo publicidad, hay que introducir gérmenes, no nocivos, como el que cuando uno ve un BMW pasear por las calles de Madrid, enseguida el subconsciente dice Alemania. Cuando tenemos una planta hotelera floreciente y últimamente muy jaleada porque han cambiado el precio, el ADR de Madrid, es decir, el precio medio de Madrid, se ha cambiado gracias a que han venido Four Seasons, a que ha venido Marriott, a que ha venido Mandarin Oriental. Enseguida pensamos, chinos, norteamericanos. Es decir, la promoción de Madrid significaría también empresas madrileñas, hoteles madrileños en Beijing, en Nueva York, en Santiago de Chile o en Copenhague. Eso también es promocionar. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Desde el capítulo crematístico de la publicidad, de cuánto se gasta la Comunidad de Madrid en publicidad. No, no solamente eso. Y no le voy a restar la menor importancia, pero hay que añadir otra cosa más, que es Madrid tiene que hacer hoteles, digo Madrid, España, bueno, Madrid, tiene que hacer hoteles en estas ciudades en las que he dicho. Y eso no lo va a hacer la administración pública. Entonces, la empresa privada hace hoteles y la colaboración pública no es tanto la subvención, sino la eliminación de los obstáculos que siempre se tienen. Obstáculos normativos, que son excesivos. 400 y pico normas para montar un hotel. Es obsesivo. Es un elemento retardador de esta colaboración público-privada. Tenemos que entendernos primero las empresas y después las empresas con las administraciones. Y, por supuesto, el último paso ya es el más difícil, las administraciones entre sí. Que ahí hay distintas ideologías políticas donde se cruzan. Tenemos un gran problema de comunicación y tenemos un gran problema de definición de objetivos. Los grandes problemas de la colaboración siempre son los egos que son personales y los problemas de la comunicación. Lo hemos visto además en esta alianza hotelera, esta alianza de 16 cadenas hoteleras. Estamos logrando cosas que nunca se habían logrado, con proyectos muy promisorios, uno de eficiencia energética valorado en 60 millones de euros, que estamos ya desarrollándolo desde hace 6 meses, y nos hemos dado cuenta que la manera de afrontar conjuntamente proyectos de envergadura globales es que la comunicación fluya, que se hable el mismo lenguaje, que no es pensar lo mismo, es utilizar el mismo lenguaje para llegar a acuerdos con distintos sistemas de pensamiento. Lo estamos probando aquí todos los días. La comunicación es esencial. Al final volvemos al principio de todo. Al principio de todo, que es el ser humano se une. ¿Por qué se une? ¿Por qué colabora? Ya lo dijo Harari, por el relato. Tenemos que comunicarnos para crear un relato, antiguo como la vida misma. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4 por sus opiniones, por su participación. También muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo. Y siguiendo un poco con esa idea de que nos comuniquemos, les invito a todos a que nos sigamos comunicando ahora, tomando un café aquí fuera y podamos hablar quizás de algunos de los temas que no nos ha dado tiempo de tocar en este coloquio. Muchas gracias a todos. Gracias.